a tratar por todos los medios de estar atento a la palabra del Señor. Le pedí la ayuda, la colaboración al hermano Alejandro para decirle dos cosas. Algo que me ha estado preocupando desde el año pasado. Yo no sé si usted nunca ha escuchado del nuevo proyecto del orden mundial o el nuevo orden mundial. Es un proyecto. En el mañana nosotros vamos a tener a nivel mundial que los móviles celulares van a ser reseteados y todo lo que habla de Dios y habla de Cristo van a desaparecer de los móviles celulares. Todo aquel que va a querer entrar no va a poder, e incluso se está publicando que los móviles celulares van a desaparecer. Así que suena bien el nuevo orden mundial, suena como a seguridad, como a paz, nuevo orden mundial, pero detrás de estas cosas hay cosas que la iglesia debe saber. Tenemos la Biblia en los móviles celulares. Normalmente yo la tengo en mi mano también una Biblia, la palabra de Dios. También tenemos acá en el móvil la palabra de Dios. Pero cuando esto sea reseteado, no podemos tener la Biblia en un celular o en el móvil celular. Por lo cual es importante que usted tenga una Biblia, que también es la palabra de Dios. Si esto es reseteado y desaparece, tenemos el recurso, la Biblia, un libro o una pequeña biblioteca para leer la palabra de Dios. Así que yo les recomiendo a todos que hagan lo posible de tener una Biblia. Hay preocupación en las iglesias en Venezuela y en el mundo porque dicen que las generaciones que se están levantando no usan Biblia, sino móvil celular. Cuando tienen una Biblia en sus manos que van a buscar un texto bíblico, no saben cómo buscarlo porque no manejan la Biblia. La intención de Dios es que tengamos la palabra de Dios. Esto es nuevo, esto es un método escrito que ha pasado de generación a generación, la palabra de Dios escrita. Le persuado en el nombre de Jesús que tenga una Biblia y lea la palabra de Dios, tenga un libro. Amén. Quería exhortarle a llamarle la atención y a evitarle en el mañana algo importante, que es tener la palabra de Dios. No tenerla, vamos a evitarlo, porque esto en el mañana va a ser reseteado. Dios les bendiga. Continuamos acá nosotros. Un buen consejo es una buena exhortación que nosotros necesitamos practicar. Los comentarios, las estadísticas de que ya no se usa la palabra escrita, la Biblia, es algo que preocupa a los maestros, a pastores y a ministros. Amén. Así que estamos en Génesis capítulo 2 y vamos a leer Génesis capítulo 2 para luego dar gracias al Señor por su palabra y por este momento tan especial de estar juntos, dar la alabanza, la adoración, tener compañerismos entre hermanos y ser edificados en la palabra de Dios. Génesis capítulo 2. Y vamos a leer verso 16 y verso 17. ¿Están ubicados? Y dice la Escritura, en autoridad de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Padre, nosotros bendecimos tu nombre una vez más. Estamos agradecidos, Señor, por este espacio, por este momento, Señor. Agradecido porque es domingo y nosotros creemos que el domingo
es el día del Señor. El día, Señor, la cual resucitaste, la cual, Señor, fuiste a los tuyos para darle una palabra de esperanza y que sus corazones fueran regocijados. Nosotros hoy, Señor, también decimos que el domingo es el día del Señor y nosotros los que estamos acá lo hemos apartado, consagrado para estar delante de ti y para reconocer tu señorío sobre nuestras vidas. Si tenemos paz, es por tu señorío en nuestras vidas, Señor. Si tenemos vidas tranquilas, es por tu señorío en nuestras vidas. Si tenemos alimentos, Señor, si tenemos ropa, vestido para cubrir el cuerpo, es por tu señorío. Si nos das alimento en abundancia, Señor, es por tu señorío en nuestras vidas. No queremos pasar por alto tu señorío y tu gloria, Señor, por la cual mi alma te alaba y mi alma te bendice en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, hemos apartado este tiempo para juntos, Señor, decir que eres digno de alabanza y digno de adoración. Creemos que estamos bajo pacto, un pacto nuevo y eterno, el nuevo pacto por la sangre preciosa de Jesucristo que se derramó en la cruz para que de dos pueblos, tu pueblo, Señor, tu pueblo, la nación de Israel, y nosotros, Señor, el pueblo gentil, por tu sangre preciosa, hiciste un solo pueblo. Ahora, Señor, pedimos que nos bendiga y que sea tu gracia, Señor, en nuestras vidas, fortaleciendo, levantándonos, y sea tu gracia confirmando, Señor, que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Damos la gloria al Señor. Él vive para siempre. Amén. Hemos hablado de lo que es albedrío y estamos hablando de dos definiciones. La definición teológica, cuando se habla de albedrío, es el poder que tienen los seres humanos para tomar decisiones. Y cuando hablamos de la definición de la ciencia, es la habilidad que tienen los humanos para tomar decisiones. Cuando habla de la parte teológica, poder, se habla de una autoridad que delega y empodera para tomar decisiones. Dios trabaja de esa manera. Para eso Dios da su palabra y por eso Dios nos delega su palabra, nos dio su Espíritu Santo para que nos ayude en nuestras decisiones. El caos de los hombres, su degeneración, tiene que ver con toma de decisiones. Dios desea lo mejor para nosotros, Dios desea el éxito de nuestras vidas, por lo cual Él nos quiere empoderar una palabra bella y preciosa para que nuestra toma de decisiones tengamos su bendición, su respaldo, su cuidado y tengamos salud y tengamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que hemos tomado como base bíblica Génesis, el mismo Génesis capítulo 2 en esta oportunidad, para hablar acerca de que una persona, desde la historia, desde los orígenes, desde el libro del Génesis, la historia nos muestra que el libre albedrío tiene que ver cuando hay opciones. Cuando no existen opciones, entonces nos vemos obligados a hacer eso.
Pero cuando nosotros tomamos la libertad o el libre albedrío, es porque nosotros tenemos opciones, diversidad, tenemos opciones para tomar decisiones. Nunca usted tome una decisión cuando solo tiene una opción. Siempre visualice opciones. Una vez que usted tenga opciones, usted use su libre albedrío y usted escoja lo que mejor le convenga, escoja lo que bendice su vida y lo que le fortalece. Por eso es importante, cuando Dios crea a Adán y luego lo forma, dice la Escritura así, en los versos que leímos, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, opciones, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que dice, no comerás, porque el día de que de él comiere, ciertamente morirá. Y cuando nosotros nos vamos al capítulo 3, dice el verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué dice? Y seréis como Dios, dice en la Escritura. Así que en el libre albedrío debemos tener opciones para tomar decisiones. En el caso de Adán, de todo árbol que está en el huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere morirás. La serpiente viene, va hasta donde está Eva y la persuade y le dice como que Dios ha dicho que no comas de lo que está en el huerto, y ella dice, no es así, podemos comer de todo lo que está en el huerto, menos del árbol que está en el medio. En el caso cuando Dios habla con Adán y le dice, y le da opciones, dice la Escritura que fue algo distinto a lo que dice Eva. Eva dice, del árbol que está en el medio no vas a comer. Y la Biblia nos habla a nosotros de otro árbol, y es el árbol de la vida. Luego que el hombre, en su libre albedrío, él decide pecar contra Dios, transgredir lo que Dios había plantado o lo que Dios había dicho. Una vez que el hombre peca, entonces dice la Escritura que levantó Dios querubines con espada para que el hombre no fuera al árbol de la vida y tomara, y el hombre tomara del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo, no puede estar en dos cosas. No se puede estar en dos cosas. No se puede, en el caso de Adán, practicar el pecado y entrar otra vez al árbol de la vida y comer del árbol de la vida y del pecado. Dios no le aceptó eso a Adán. Y por eso esta parte es muy importante. Dios no se lo acepta. Ahora bien, hemos hablado que una vez que Adán peca, Adán perdió su libertad de no pecar. Y luego él adquiere la libertad de pecar en su diversidad de pecados. Lo que no sabía Adán, que si en su libre albedrío él peca contra Dios, lo que no sabía Adán era de que él le iba a ser quitada la libertad
libertad de no pecar para estar sujeto y tener libertad para pecar. Lo que no sabía Adán era eso. Por eso que Adán, Eva fueron ingenuos, inocentes en la toma de decisiones. Fueron, en el caso de Eva, fue engañada. En el caso de Adán, él transgrede la palabra de Dios, falla el blanco, decide pecar contra Dios. Una vez que Adán peca, pierde la libertad de no pecar. Adán era feliz, Adán todo lo tenía, Adán tenía la presencia de Dios, Adán caminaba con Dios, Adán era perfecto, Adán era santo, porque él caminaba en la libertad de no pecar. No había problema para que Adán caminara con Dios de ningún sentido, porque él aprovechó su momento de tener libertad para no pecar. ¿Qué pasa con usted y qué pasa conmigo? Que nosotros luchamos, batallamos para no pecar. Es difícil no pecar. Es muy complejo no equivocarnos o no fallarle a Dios. Es muy importante que nosotros, en este tiempo que somos creyentes en el Señor, nosotros en nuestro libre albedrío, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio y su resurrección, nosotros decidamos creer en Él, vivir con Él, vivir para Él. Cuando eso acontece, Jesús nos lleva nuevamente a la senda para tener libertad para no pecar. La enfermedad, la muerte, el pecado, la degeneración vino a Adán y a su descendiente porque Adán decide pecar, y luego cuando peca pierde, como estamos hablando, la libertad de no pecar, y ahora tiene libertad para pecar, y ahora es difícil que Adán vuelva porque Dios se aparta de él. Cuando Dios se aparta de él, ya Dios no puede dirigir su mente, sus pensamientos, su voluntad. Ya no puede Dios dirigir su vida. Dios se aparta de él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Amén. Cuando Adán no había pecado, Adán era santo. Era fácil para Adán practicar la santidad y la santificación. La santidad habla de acciones santas, la cual Dios demanda. En mi vida de ahora en adelante, mis acciones serán santas. Yo decido que mis acciones sean santas para Dios. Y cuando habla de la santificación, habla de la pureza mental. Podemos nosotros en nuestras acciones no cometer pecado, pero en nuestra mente, en nuestro pensamiento, dentro de nosotros, sí podemos tener malos pensamientos. Eso se llama iniquidad. Pero cuando los hombres, en el caso de Adán, antes de pecar, Adán era santo, él practicaba con Dios la santidad, sus acciones eran santas. Él practicaba la santificación, era puro en su mente, en su pensamiento y en su corazón para con Dios, por lo cual él aprovechó el momento de la libertad de no pecar. Una vez que Adán peca, le vienen los problemas a Adán. Y dice Romanos capítulo 12 que la muerte, que el pecado entró al mundo por un hombre. Y la muerte pasó luego a todos los hombres. Y está hablando así la Escritura. Así que Adán era santo. Tenía un estado de ser santo antes de pecar. Una vez que Adán peca, él se convierte, hasta que viene Cristo, se convierte en pecado. Ya no podía, después que Adán pecó, ser santo, sino él era pecado. Cuando Jesucristo aparece,
creemos en Él y Él nos lleva a la senda de la libertad para no pecar por su muerte, resurrección y por los beneficios del pacto eterno que Él sella delante de la presencia de Dios, y Dios acepta ese sacrificio, acepta ese pacto a través de Jesucristo, que nunca pecó, dice la Escritura. Así que una vez que estamos en Cristo Jesús, nosotros fallamos, cometemos errores, nosotros pecamos. La Biblia dice entonces que somos pecadores. Pero en el caso de Adán, Adán era santo. Una vez que peca, se convierte en pecado. Una vez que viene Cristo, nosotros somos santos por la obra redentora del Señor, pero nosotros, cuando nos equivocamos, le fallamos a Dios, entonces somos pecadores. Si usted va a la Escritura, por ejemplo, allá en Santiago capítulo 4, usted puede ir a Santiago capítulo 4 y se va a detener en el verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué dice? Pecadores. Ya en Cristo Jesús no somos pecado. Pero como fallamos a Dios, entonces la palabra nos enseña que somos pecadores. Como pecadores tenemos que ir a la gracia del Señor, a su presencia, y decirle que nos perdone, que nos limpie con su sangre preciosa. Entonces continuamos en la senda de tener libertad para no pecar. Así que Adán, cuando peca, se convirtió luego en pecado. Viene Cristo, Cristo nos encamina la senda para tener libertad de no pecar. Si pecamos, seríamos ¿qué? Pecadores. Cuando usted va a la Escritura, a Primera de Juan, ¿están conmigo? Capítulo 3. Dice el verso 6. Todo aquel, Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él, que dice, no peca. Si permanecemos en Jesús, y cada vez que tomamos decisiones, primero vamos a Jesús, permanecemos en Él. Dice la palabra, si permanecemos en Él, no pecamos. Dice la Escritura. La voluntad de Dios es que no peque, porque en todo pecado, error, equivocación, transgresión a Dios, en cada uno de ellos hay consecuencias. La tuvo Adán, la tuvo Eva, y es para todos nosotros. Dios no quiere que tengas consecuencias de fallar el blanco, de errar, de equivocarte, de fallar a Dios. Dios no quiere eso para sí. Por lo cual Dios establece que si permanecemos en Él, ¿qué dice la palabra? No pecamos. Dice la Escritura. Dice luego, todo aquel que peca, estamos en el mismo verso 6, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice la Escritura en el verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí entramos nosotros en una incógnita. El que practica el pecado del diablo. Pastor, usted está equivocado. Es lo que dice la Biblia. Depende de su interpretación o de su estudio exhaustivo de la Escritura.
Cuando la Escritura habla que el que practica el pecado es del diablo y no ha nacido de Dios, la Escritura hace referencia a personas que ellos planifican el pecado. Ellos se deleitan en el pecado, disfrutan el pecado. No es como alguien que simplemente se enojó, pero recapacitó, tuvo pensamientos negativos, malos hacia una persona porque se enojó, se iró. Entonces, bueno, no hizo nada, no agredió a la otra persona, no le faltó el respeto a la otra persona. Entonces, ese es un pecado que no se practica, es decir, que no se planifica, que no se disfruta y no se deleita. La Escritura habla que el que practica el pecado, habla referente a que lo planifica. Hay hombres que le encantan planificar el pecado. Se deleitan, disfrutan el pecado. La Escritura habla de ellos y dice la Escritura que no ha conocido a Dios. Cuando usted va, por ejemplo, allí mismo en el capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿qué dice? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo, dice la palabra. El escritor asume que los cristianos que permanecen en Él no deben pecar. Si alguno falló, porque somos pecadores, recuerde, Adán santo, una vez que peca, se convierte en pecado. Nosotros en Cristo somos redimidos a la senda para tener libertad, para no pecar. Pero fallamos a Dios, pecamos a Dios, no somos pecados, sino pecadores. Y por eso dice en la Escritura, vosotros pecadores, limpiad vuestras manos. Somos pecadores. Pero cuando estamos en Él y pensamos nosotros, oramos a Dios antes de pecar, siempre vamos a estar en la senda de paz, en la senda de la justicia, en la senda del amor, en la senda del perdón, en la senda del crecimiento con Dios, de la presencia de Dios. Siempre vamos a estar en esa senda. Pero importante es lo que dice la Escritura. Así que yo quiero hablarte hoy de tres cosas importantes acerca de el libre albedrío verdadero. Así que no se distraiga por nada, vamos a entrar en la Escritura, es un precioso tema, y nosotros iniciamos en Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Verso 31 al verso 35. ¿Está conmigo? Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 31 al verso 35. Dice así la Escritura en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la Escritura. Estos judíos que aparecen allí en el Evangelio según San Juan, verso 31 en adelante, ellos no eran convertidos a Cristo, ellos eran seguidores. Ni siquiera eran aprendices, tampoco eran discípulos, eran seguidores. Estos judíos simpatizaban del Señor, tenían una curiosidad de seguirle para ver
cómo enseñaba y los milagros y señales que él realizaba. Ellos tenían una simpatía, una atracción por lo que él hacía y por lo que él enseñaba, pero no eran aprendices siquiera, ni eran discípulos. El Evangelio según San Juan, cuando usted lo lee, todo el Evangelio, repetidas veces, una y otra vez, por lo menos 5 veces en adelante, usted va a encontrar que es un seguidor, que es un aprendiz y que es un discípulo. Todos nosotros debemos vernos en estas 3 formas que el Evangelio presenta a las personas. Al seguidor, aquel que simpatiza del Evangelio, en un momento dado abandona, se va. Se le quitó el encanto. Se le fue ese momento. Abandona, porque es un seguidor. No es firme, no tiene sus bases del Evangelio bien cimentadas en él. El seguidor, él sigue, me gusta la iglesia, me gusta escuchar la palabra, pero hasta ahí es un seguidor. Es un seguidor. Estos judíos a la cual el Señor Jesús habla, le está hablando a judíos seguidores. Por eso Él los desafía. Dejen de ser seguidores y sean discípulos. Si vosotros, dice la Escritura en ese verso 31, a los judíos que habían creído en Él, que eran seguidores, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el versículo 33 nos aclara si eran seguidores, aprendices o discípulos. Dice el verso 33, le respondieron: linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Se fueron por otro lado. ¿Sí? Se fueron por otro lado. Y dice la Escritura, Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. ¿Para qué el Señor Jesús muere en la cruz? ¿Para ser criaturas de Él o ser hijos de Él? Hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Todos somos hijos de Dios. Jesús muere en la cruz para que cuando creamos en Él recibamos la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no somos engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino somos nacidos de Dios. Amén. Jesús, en unión con su Padre, estaba encaminado al propósito de redención. Él sabía lo que tenía que hacer para redimir. Hay 2 palabras que se unen a redimir. Una se llama rescatar y otra es librar. Jesús nos redime ¿del qué? Del pecado, nos rescata del pecado. Y luego que nos rescata, abre la senda para que nosotros tengamos libertad para no pecar, para serle fiel a Dios, para agradar a Dios, para ser felices para siempre, para tener el gozo de Dios para siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Jesús abre el camino. Pero algo importante aquí. Jesús dice, en ese último verso que hablamos, verso 35, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. ¿Qué pasa en una casa? En una casa de esa historia, de esa cultura. Cuando un hombre tenía posibilidades económicas, entonces ellos compraban esclavos, pero ellos también tenían sus hijos. ¿Quién iba a quedar en la casa? ¿El esclavo? No.
era temporal. El hijo sí quedaba en casa porque tenía no una condición de esclavo, sino una condición de hijo. En un momento dado, el Señor le iba a decir al esclavo, hasta aquí llegaste. Ya no eres más mi esclavo. Ya te voy a vender a otro. Pero el hijo no, el hijo quedaba allí. Jesús estaba diciendo, cuando dice, si permanecieres en mí y mi palabra en vosotros, seréis verdaderamente mi discípulo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos no entendían, responden erradamente, porque eran seguidores, ni siquiera eran aprendices, mucho menos eran discípulos. Jesús le hace la invitación a ellos, pero le dice algo importante: mantengan la condición de hijo. Porque si descuidamos nuestra condición de hijo y es a pecar, a pecar, a pecar, a pecar, a pecar, a pecar y cometer pecado y pecado y pecado y pecado, dice la Biblia que esa condición de esclavo te saca de la presencia de Dios. Te saca de la casa de Dios. Pero si tu condición es hijo de Dios y quieres agradar a Dios y vivir una vida santa y agradable a Dios, entonces permaneces en la presencia de Dios, permaneces en la casa de Dios, permaneces dentro del cuerpo de Cristo. Y por eso Jesús habla allí algo muy puntual. Ahora, ¿cómo puedo yo mantener esa condición de hijo de Dios y quedarme con la presencia de Dios? Quedarme caminando con Dios, quedarme agradando a Dios, quedarme siendo feliz con Dios, disfrutar de sus promesas, de su libertad. ¿Qué debo hacer? Y quiero llevarte a un ejercicio sencillo con 3 versículos bíblicos. ¿Está por allí la hermana? Con 3 versículos bíblicos. Quiero hablarte de 3 libros que se puede hacer para tener una condición de hijo. Amén. Y vamos a compararlos. Allí la hermana estuvo allí orientándole para que nos coloque los versos bíblicos y poder compararlos. Usted va a hacer una comparación. Hay algo que se ve, no es. Vamos a entrar en escritura nosotros y vamos a hacer algo. Nosotros tenemos allí el versículo que leímos, versos 33, 34 y 35 de San Juan. Respondiendo el linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es un texto que quiero que lo conserve allí en su mente. Ahora leemos Romanos capítulo 1. ¿Está conmigo? Dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia, ¿qué dice? De los hombres, dice la Escritura, que detienen con injusticia, ¿qué dice? La verdad. Nosotros pensamos, cuando leemos la palabra, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres, dice la palabra, que detiene con injusticia la verdad de Dios. Nosotros, cuando traemos a nuestra mente la expresión la ira de Dios, nosotros estamos pensando a un Dios rabioso, molesto, a un Dios fuera de control, y no es lo que nos enseña la Escritura cuando nos enseña que la ira de Dios se revela. Es en la naturaleza de Dios, aborrece
aborrece la injusticia de los hombres. Él tiene aborrecimiento hacia ellos. Es una de los que traduce esta escritura cuando habla de ira. Podemos asociarla a enojo, a rabia. Podemos asociarlo de esa manera, pero la palabra que va allí era que Dios tiene aborrecimiento a la injusticia y a los pecados de los hombres. Dios tiene aborrecimiento sobre eso. Eso lo está explicando el apóstol Pablo. Dice verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. La otra base bíblica a razonar es la que aparece allá en Primera de Juan. Dice así la escritura en Primera de Juan, capítulo 3. ¿Está conmigo? Capítulo 3. Nuevamente, el que practica el pecado, verso 8, es del diablo, pero el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Esos tres textos nos hablan de una conexión. Satanás se presentó allá a Eva, lo leímos, ¿verdad que sí? Lo leímos en el capítulo 3 de Génesis. Nosotros compartimos esos textos de la escritura. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a su mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, más del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente se presenta a Eva y la serpiente, la intención de ella era, ¿cómo hago yo para que Eva piense como yo? Se plantea a la serpiente, ¿cómo hago yo para que ella razone como yo? ¿Cómo hago yo para que ella haga lo que yo quiero? Con ese pensamiento, con esa persuasión, se presenta la serpiente que representa a Satanás, se le presenta a Eva y la lleva al punto de razonar. La palabra de Dios es para obedecerla, no para razonarla. Entonces, fue el trabajo de Satanás en los tres libros que leímos. Satanás se presenta a la serpiente y la lleva. Quiero que ella razone el mandamiento, razone la palabra, para él luego hacerla pecar, hacerla comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Primero lleva a razonar. Los hijos de Dios, ellos obedecen, no razonan. ¿Sí? Cuando vamos a Romanos capítulo 1 nuevamente, ¿está conmigo, verdad? Pues, verso 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra entenebrecido es oscuridad. Oscuridad. Una persona que está en completa oscuridad no sabe el camino que debe tomar, por lo cual, como dice el hermano, tiene miedo, incertidumbre de la vida, porque camina en oscuridad. Una persona que está en oscuridad no sabe a dónde va, no sabe el camino que debe tomar, porque está en oscuridad. Pero cuando usted lee
El Evangelio según San Juan, el mismo capítulo 8, el verso 12, dice así la Escritura. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, que dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida de Dios. Tendrá en él la vida de Dios. Tendrá en él la luz que le va a guiar a caminar con Dios, y tendrá la luz que le va a llevar a una vida nueva, que es la vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No estamos en oscuridad. Razonar puede llevar al creyente a no obedecer, sino no, yo lo voy a hacer porque no puedo hacerlo. No me voy a morir. Si el otro lo hizo y le va bien. El otro peca y le va bien. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? No se ha muerto. Ese pastor religioso que tiene el traje gris, ese está diciendo cosas que no van. Es la Escritura. Pablo estaba diciendo: Dios se les dio a conocer. No glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, fue llevado a oscuridad. Gracias al Señor, que Él es la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Y el que camina conmigo no tendrá que caminar en caminos tenebrosos ni en oscuridad. Él va a conocer el camino, va a saber a dónde va, y él va en busca de Dios. Tendrá la luz de Dios sobre él. Gracias al Señor, porque nosotros estábamos ¿en qué? En oscuridad. ¿Qué nos llevó a la oscuridad? Razonar. La palabra, repito por tercera vez, no es para razonarla, es para obedecerla. Y cuando obedezco la palabra de Dios, Dios entonces me va a mostrar su bendición, el éxito que usted y yo necesitamos. La bendición de Dios será mucho mayor que la que tengo. La obediencia es un escalón que nos lleva a disfrutar lo que Dios tiene preparado para nosotros, que no conocemos. Por eso una de las cosas que le pido yo siempre al Señor: Señor, enséñame a obedecer tu palabra. Enséñame a obedecer tu palabra. Amén. Dios había dicho en Jeremías capítulo 31, versos 33 y 34. Vamos a leerlo un momentico. Jeremías capítulo 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Israel fue un pueblo que, aunque tenía buenos maestros, buenos profetas en el Antiguo Testamento, ellos siempre iban al pecado. Tenían hombres con unción, como eran estos profetas de oficio, para hablar la voluntad de Dios y para expresar lo que Dios iba a hacer por la desobediencia de ellos. Y así acontecía y así pasaba. Eran hombres ungidos por Dios. Aunque eran hombres ungidos por Dios, fallaban. Y Dios le dice a Jeremías, un profeta, uno considerado como profeta, uno de los profetas mayores: dile, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En ese pacto, Dios decide: ya no voy a levantar esos profetas. Yo mismo, mi poder, mi presencia, tratará con sus mentes, pondrá la palabra en sus mentes. Le escribiré en sus corazones. Y ellos me van a tener a mí por Dios, y ellos van entonces a usar su libre albedrío para no pecar. Porque es un nuevo pacto. Y dio el Espíritu Santo de Dios, ¿para qué? Para enseñarnos, para guiarnos a toda verdad, dice la Escritura. Tenemos la palabra, tenemos un nuevo pacto, tenemos el Espíritu Santo para permanecer en la senda de tener libertad, para no pecar a un Dios que nos ha amado tanto, que ha dado todo por nosotros, un sacrificio extremo por ti y por mí. Ay. Me faltan dos aspectos más. Terminamos. Se terminó la hora. Se terminó la hora. Quería terminarlo hoy, no quería dejar eso para otra semana. Pero vamos a estar sobre nuestros pies y damos gracias a Dios. Seguimos. Pero esté sobre sus pies, por favor. Se terminó el tiempo. Tuvimos acá una hora. Padre, gracias te damos.